Calmando una tormenta, domingo 28 de julio. Te invito a leer el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, y dice: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué ocurre en esta historia y qué lecciones podemos aprender en ella acerca de quién es Jesús? Bueno, en Marcos 4, 35 al 41, Jesús y sus discípulos los vemos cruzar el mar en una barca cuando se desata una fuerte tormenta. Mientras las olas azotan la barca, Jesús duerme tranquilamente. Los discípulos, aterrorizados, lo despiertan y le preguntan si no le importa que se ahoguen. Jesús se levanta, reprende al viento y al mar, y todo se calma. Luego les pregunta a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? Y si aún no tienen fe. Los discípulos, asombrados, se preguntan: ¿quién es este que incluso el viento y el mar le obedecen? ¿Qué lecciones podemos aprender? Número 1. El poder y la autoridad de Jesús. Jesús demuestra su autoridad sobre la naturaleza, mostrando que tiene el poder de calmar las tormentas. Número 2. Fe en tiempos de dificultad. Jesús cuestiona la falta de fe de sus discípulos, enseñándonos la importancia de confiar en Él, incluso en las situaciones más difíciles. Número 3. Presencia de Jesús en nuestras vidas. Aunque Jesús estaba durmiendo, su presencia en la barca era suficiente para asegurar la seguridad de todos. Esto nos recuerda que su presencia en nuestras vidas nos da paz y seguridad. Al comienzo de Marcos 4, Jesús se sube a un bote para enseñar a la multitud que estaba en la playa. En Marcos 4, 10 al 12, parece haber descendido del bote y ahora conversar con los discípulos en privado. Ahora, tras un largo día de instrucción, los discípulos toman consigo a Jesús en el bote como estaba, es decir, muy cansado. Él se duerme inmediatamente sobre una superficie mullida que estaba tal vez en la popa del barco. Una gran tormenta se desata en el lago y el bote corre peligro de naufragar cuando los discípulos despiertan a Jesús, quien drásticamente ordena al viento y a las olas que cesen. Una gran calma se apodera del lago. Es comprensible que los discípulos teman profundamente ante semejante manifestación de poder divino. Ahora te invito a leer Salmos 104, versículos 1 al 9, y responde la pregunta: ¿cómo se asemeja la descripción de Jehová aquí con la acción de Cristo de calmar la tormenta? Dice el Salmos: bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre la luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. ¿Cómo se asemeja la descripción de Jehová aquí con la acción
de Cristo de calmar la tormenta. En Salmo 104, versículos 1 al 9, el salmista describe la grandeza y el poder de Jehová sobre la creación. Jehová se reviste de luz, extiende los cielos, establece sus aposentos sobre las aguas y controla los elementos naturales como el viento y las aguas. ¿Qué semejanzas encontramos con la acción de Cristo de calmar la tormenta? Número 1. La autoridad sobre la naturaleza. Tanto Jehová en el Salmos como Jesús en la tormenta demuestran control absoluto sobre los elementos naturales. Número 2. El poder de la palabra. Jehová reprende las aguas y Jesús calma la tormenta con su palabra, mostrando que ambos tienen poder sobre la creación. Número 3. Calma y orden. En ambos casos, la intervención divina trae calma y orden a situaciones caóticas. Estas similitudes subrayan la divinidad de Jesús y su identidad como el Hijo de Dios, quien comparte el mismo poder y autoridad que Jehová. La historia registrada en Marcos 4, 35 al 41 armoniza con un patrón común en la Biblia, el de una teofanía, es decir, la aparición de Dios o de uno de sus ángeles. Estos eventos tienen comúnmente 5 características. Número 1, la demostración del poder divino. Número 2, el temor humano. Número 3, la exhortación, no temas. Número 4, las palabras de relación por la que Dios o el ángel aparecieron. Número 5, la respuesta humana a la revelación. 4 de los 5 están presentes en cada historia. La acción de calmar la tormenta es la demostración del poder divino. El miedo de los discípulos es el componente correspondiente al temor humano. La pregunta ¿por qué están así atemorizados? Es el no temas. La pregunta de los discípulos ¿quién es este? Es la respuesta humana. Lo que está faltando aquí son las palabras de revelación. Este detalle faltante juega un papel dentro del tema o motivo teológico revelación secreto que corre todo el libro, donde la verdad acerca de Jesús finalmente emergerá. La pregunta de los discípulos, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen, empuja al lector a responder supliendo la revelación implícita faltante en la fórmula de la teofanía. Él es el Hijo de Dios, el Señor mismo. Piensa ahora en el poder de Dios. ¿Cómo puedes aprender a apoyarte en este poder y a confiar en Él para toda una vida? Número 1. A través de la oración. La oración constante nos permite mantener una comunión diaria con Dios a través de la oración y buscando su guía y fortaleza. Número 2. Lectura de la Biblia. Estudia las Escrituras para conocer más sobre el carácter y las promesas de Dios. Número 3. La fe en acción. La fe en situaciones cotidianas, confiando en que Dios tiene el control. Número 4. Conformidad de la fe. Rodéate de personas que compartan tu fe y puedan apoyarte y mantenerte en tu caminar espiritual. Número 5. Reflexiona y agradece. Reflexionar sobre las veces que has visto el poder de Dios en tu vida y agradece por su intervención. Termino con el comentario de la escritora Ellen White, que dice lo siguiente: absortos en sus esfuerzos para salvarse, los discípulos habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí, se acordaron de aquel a cuya orden habían emprendido la travesía del mar. En Jesús se hallaba su única esperanza. De repente, el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y dormido sin que le perturbase el tumulto.
Sus clamores despertaron a Jesús, pero al iluminarle el resplandor del rayo, vieron la paz del cielo reflejada en su rostro. Leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno, y sus corazones se volvieron a él para exclamar: Señor, sálvanos, que perecemos. Nunca dio un alma expresión a este clamor sin que fuese oído. Mientras los discípulos hacían sus remos para hacer un postrer esfuerzo, Jesús se levantó de pie en medio de los discípulos mientras la tempestad rugía. Levantó las manos, tan a menudo empleada en hechos de misericordia, y dijo al mar airado: calla, enmudece. Así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Esto lo dice el libro El deseado de todas las gentes, página 301 a la 305. Que Dios nos ayude a comprender el poder de Dios sobre todo lo que ha sido creado, incluyéndonos a nosotros. Que Dios te bendiga.